La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 25 de noviembre del año 2020. Seguramente usted está enterado de esto, no diría escándalo, de este ruido mediático que se ha generado relacionado con una iniciativa que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados, para que fuere la Cámara de origen, un proyecto de iniciativa, repito, el cual, lejos de ser producto del consenso y la plática, la discusión, negociación con el sector privado, fue una iniciativa y es unilateralmente elaborada y unilateralmente presentada. Esto último es lo correcto porque los empresarios no tienen en modo alguno capacidad de iniciativa. Se ha intentado encontrar un punto de acomodo. Los empresarios o alguna de sus representaciones se reunieron anteayer con el presidente, pero antes de esa reunión estuvieron platicando, negociando con algunos secretarios que tienen que ver con el contenido de dicha iniciativa. El presidente en su mañanera ayer comentó que lo malo del outsourcing, pero que algunos eran buenos y se trataba de defender los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Muy bien. Y me ha sorprendido, por encima de ese ruido mediático y las declaraciones tanto de empresarios involucrados en estas pláticas, en estas, no llamaría yo negociaciones, porque al final de cuentas lo que ellos negocien, pues la iniciativa ya está en el Poder Legislativo. En todo caso, si negocian algo, pues el presidente tendría que decirle a los suyos, oye, cámbiale allí, quítale acá, ponle allá, degradando la ya de por sí degradada posición y el degradado prestigio del Poder Legislativo. Pero lo que todavía no deja de sorprenderme es la forma como eludimos la causa fundamental de lo que está tratándose de resolver con una iniciativa que no va a resolver algo. Mire usted. Dicen que las respuestas correctas y adecuadas se obtienen haciendo las preguntas correctas, las preguntas pertinentes. Voy a intentar hacer algunas de estas últimas preguntas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el outsourcing ha cobrado tal fuerza en este país? Vamos a dejar de lado a los sinvergüenzas, a los delincuentes que evaden al fisco, no declaran al Instituto Mexicano del Seguro Social el monto real que le pagan al trabajador, etc. Vamos a dejar de lado lo que podríamos llamar la delincuencia o delincuentes que aprovechan esta figura y una serie de lagunas o la corrupción para hacer de las suyas. Estoy hablando aquí de un instrumento que permite enfrentar un problema real, estructural en los mercados laborales. Eso es lo que debería interesar a todo aquel que elabora una iniciativa de este tenor, como es la que envió el Ejecutivo Federal, pretendiendo enfrentar y resolver un problema. Muy bien, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el outsourcing en México en los últimos, pongamos, 10, 15 años? Se habla de 4.600.000 trabajadores que prestan sus servicios de una u otra forma en uno u otro campo o área de las empresas. Y estos 4.600.000 representan prácticamente la cuarta parte de los empleos formales en este país. Si revisamos las cifras del Seguro Social, encontraremos que a la fecha el número de empleados registrados en ese instituto es de 19.500.000 trabajadores, números más, números menos.
y los 4.600.000 que están registrados en el Seguro Social, pero que trabajan de esta manera subrogada, vamos a ponerlo, es casi, decía, la cuarta parte. De tal manera que si la iniciativa que se proponga o la que se ha propuesto no va en el sentido positivo de separar lo que es ilegal, lo que es delito, de lo que es una actividad que eleva la productividad, que ayuda a elevar la productividad, el caldo saldrá más caro que las albóndigas. Me explico. La Ley Federal del Trabajo, como ley reglamentaria del artículo 123, es uno de los grandes obstáculos que permanecen en México casi intocados, salvo algunas reformas que se han hecho en los últimos tiempos, ahora con motivo de la actualización del Telecán y el ahora nuevo Temec. En algunos casos fue nuevo o en otros se trató de atacar un viejo problema en el país, añejo problema, el de la democracia sindical. Pero esta ley es una ley que fue pensada, aprobada y aplicada para un México que ya no existe. Para empezar, el tamaño de esta ley, más de 1.100 artículos, la hace inmanejable. Es decir, son tantos los recovecos, los espacios de la ley, que prácticamente para entenderla requiere usted un ejército de especialistas, no en la Ley Federal del Trabajo, sino en capítulos, en pedazos de esa ley. Segundo, esta ley, la que tenemos, la vigente, actuó o sirvió, vamos a ponerlo de esa manera, para un modelo de economía cerrada. Un modelo donde muchas de las decisiones que se tomaban ante el precio de la mano de obra, que es el salario, era por decreto. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos decía esto, vamos a aumentar el salario tanto. ¿Por qué? Porque ya se había fijado la expectativa de inflación, entonces no podría ser muy alto eso, porque estimulaba el crecimiento de la inflación. ¿Recuerda usted aquellos años del 156% de inflación medida anualmente, etcétera? Siempre hemos tenido lo que yo llamaría una cobardía legislativa en modificar dos grandes leyes o dos grandes áreas de la Constitución que serían lo que los cursis llaman la base social de nuestra Constitución. El artículo 27, que maneja lo agrario y también la propiedad de todo lo que está en el subsuelo, que es propiedad de la nación, hidrocarburos, minerales, etc. Y la otra parte es lo laboral, el manejo o la normativa de los mercados laborales. Estas dos áreas, el 27 y el 123, son, repito, los grandes obstáculos. El primero, para llevar tecnología avanzada y capital al campo y convertir vastas regiones del país que están ahorita en la miseria y la marginación, convertirlas en espacios económicos productivos, generando empleos formales para cientos de miles o millones de campesinos sin tierra. Y en la parte laboral, ¿qué tenemos? Una serie de rigideces, de camisas de fuerza que impiden la flexibilidad necesaria para moverse en mercados laborales de un país con economía abierta. Hoy en el mundo, la regla en los mercados laborales es la flexibilidad, la capacidad de adecuarse y adaptarse a condiciones cambiantes a una velocidad jamás imaginada. Aquí, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de trabajar por horas. Tienen que ser las 8 horas. No sé si recuerda usted, si tiene la edad suficiente, cuando se estableció en México en los últimos días del gobierno del presidente de la Madrid, si no estoy equivocado,
del primer restaurante de McDonald's allá por el periférico frente a TV Azteca. Y uno de los problemas que había era porque había llegado un sindicato a ponerse ahí y decir, aquí yo soy. Ese fue el primer problema. Dijeron, ¿sindicato? Y luego el problema es que por las características de este tipo de restaurantes, contratan personal por horas. No, en su país de origen eso no es ilegal. Está acorde con las nuevas condiciones de una economía de mercado. Total que ahí se acomodaron mediante que sí, que no, al sindicato lo hicieron a un lado, pero desde entonces, en ese primer esfuerzo como consecuencia de la apertura, ya chocó la realidad de una ley a seda caduca como es la Ley Federal del Trabajo y la apertura económica. Hoy, ¿cómo se le da vuelta a esas rigideces el outsourcing? ¿Por qué? Porque permite una gran flexibilidad. Ahora, ¿cuántos de esos 4.600.000 trabajadores que están en el Seguro Social no están registrados o no cotizan con base en el salario real, efectivo que reciben? Esa es una labor para las labores de supervisión y vigilancia de parte del Seguro Social. ¿Cuántos de los dueños de esas empresas de outsourcing son fantasmas, factureras? Esa es una labor del SAT y la Fiscalía General de la República y la Secretaría del Trabajo. Pero no es labor para eliminar todo el outsourcing. ¿Pero qué hay atrás de ese intento? Dos personajes con visiones acedas, perversas y corruptas, como son un senador propietario y otro suplente, que dirigen sindicatos de una manera como si estuviéramos en los años 40 o 50 del siglo pasado, el senador Gómez y el senador Aces, que piensan que con eso de cancelar el outsourcing, automáticamente la fuerza de los sindicatos para esos 4.600.000 trabajadores va a aumentar. Y luego tiene usted otro elemento. La actual secretaria del Trabajo es hija de uno de los principales abogados laborales que ha insistido toda su vida profesional en chantajear a las empresas con base en exigencias las más de las veces absurdas a favor de los trabajadores. Producto de eso han quebrado muchas empresas. Finalmente, pues, ¿qué es lo que subyace a este éxito, a este surgimiento y fortalecimiento y desarrollo del outsourcing? Una ley obsoleta, rigideces en el mercado laboral y no entender que en una economía abierta es la flexibilidad. Y con esto no quiere decir que no se respeten sus derechos, que no se pague la cuota de seguridad social, no. Simple y sencillamente que en una economía abierta usted no puede contratar, es la realidad hoy, un trabajador, un empleado para realizar un trabajo de 3 meses y cuando termina ese trabajo usted tiene que liquidarlo con 3 meses y 20 días por año. Alguien dirá, Ángel, bueno, pero está el contrato por tiempo determinado. Hay una serie de subterfugios que al final de cuentas lo que hacen es darle vuelta a una ley absurda, obsoleta. El outsourcing vino a resolver eso, a darle vuelta a esa situación. Ese es el tema central de esto. ¿Y sabe usted qué? A ese tema nadie le quiere entrar. ¿Por qué? Para terminar ya, eso tendría que poner al Poder Legislativo a estudiar qué es lo que le sobra a la Ley Federal del Trabajo, que es mucho, y qué es lo que habría que cancelar y borrar de tajo del artículo 123. ¿Por qué? Porque ya no estamos en febrero de 1917, pero tampoco en el año 1986, el año previo a la apertura económica. Y eso tampoco quiere reconocerlo, ni este gobierno de demagogos y de ignorantes e incapaces, pero tampoco los empresarios y tampoco los burócratas. La tormenta perfecta, pues, frente al outsourcing.
Muchas gracias, espero haber sido claro, quizás regresemos a este tema. Por lo pronto, muchas gracias.